Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, listos como es habitual para llevarles las informaciones más importantes que son noticias a esta hora dentro y fuera de nuestra frontera. Señor Caballero, y mire con esta imagen tan hermosa con la que arrancamos nuestro programa y tenemos que darle relevancia. Así es, nuestro mapa de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá para contarles lo que ha sido noticia en las últimas horas en este país que sigue avanzando, que bueno, va de manera fuerte, con mucha moral, sobreponiéndose a las situaciones adversas que han, como que ocurrió estos primeros días del mes de enero de este año 2026. Así arrancamos su programa Café en la Mañana con información importante relativa, Emma, al motor minero. No, de inmediato vamos a presentarles a ustedes lo que tiene que ver justamente y habíamos arrancado con este mapa de la República Bolivariana de Venezuela y vamos a presentarles de inmediato la cuenta que ya le habíamos comentado el día de ayer, que se está posicionando para desmontar todos esos fake y todas esas informaciones que salen en contra de nuestro país. Fíjense, al momento Piso M desmonta esta siguiente información que fue publicada en algunos diarios de circulación internacional. Dice, Venezuela apareció como parte de Estados Unidos en una imagen publicada por Trump. El presidente estadounidense compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que Venezuela, Canadá y Groenlandia aparecen como parte del territorio Esequibo. Información que se desmonta una vez más por Venezuela y en esta cuenta Miraflores al momento y es @almomentopiso M. El único mapa, señor Caballero, de nuestro país es este que ven o que van a ver a mis espaldas. Que van a ver a mis espaldas, aquí está. Ya voy a ponerme por aquí para que se vea completico. Aquí está mi mapa, ahí está, correcto. El mapa de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto con nuestros equipos. Así es importante que, ahí está y que sigan, por favor, Emma lo ha comentado, esta cuenta en la red social X, porque Emma, importante, hay que estar muy atento con el tema de los fake y justamente ahí usted puede ingresar a la cuenta, reitero la cuenta, @almomentopiso M, para que, pueda observar estas informaciones que son desmostradas al instante. Así es. También otra de las informaciones que son noticias y que vamos a estar comentando con ustedes el día de hoy tiene que ver justamente con una actividad que sostuvo nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esto fue en el Palacio de Miraflores y viene asociada, ya le vamos a presentar esas imágenes de la actividad que se desarrolló el día de ayer y tiene que ver justamente con el motor minero en nuestro país, porque se sigue avanzando en esas políticas de Estado de reactivación económica del sector. La vicepresidenta publicó una imagen que de inmediato o a través de su cuenta en la red social Instagram, el siguiente video y la siguiente publicación. Sí, así es. Vamos a darle inmediata lectura a esta publicación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que dice de la siguiente manera, importante, preste atención, cito: en 2026, con esfuerzo propio, impulsamos la producción de oro, hierro, bauxita, carbón, casiterita y otros minerales como responsabilidad ambiental y sostenibilidad. Todos los sectores unidos por la estabilidad económica, la justicia social y la paz de Venezuela. Además, adjunto un video que vamos a ver a continuación. El esfuerzo de Venezuela por la recuperación y la estabilidad económica. Este año esperamos nosotros, con esfuerzo propio, y un incremento del 30% en la producción de oro. Y con ese 30% de esfuerzo propio, abrimos la puerta también a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales, que nos permita la captación de importantes flujos de inversión internacional. Y que esa inversión internacional vaya acompañada del trabajo conjunto con empresas venezolanas. Es la fórmula que hablaba el presidente Maduro, es la fórmula mágica de cómo interactuamos todos los sectores públicos y privados, remando hacia un único camino que sea la estabilidad económica de Venezuela y la felicidad social de nuestro pueblo. Este es el camino de Venezuela, donde preservamos la paz, donde consolidamos estabilidad económica, donde procuramos la integración y la justicia social con el único fin
que sea la felicidad del pueblo venezolano. Pero lo más importante, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, garantizando futuro para nuestros niños y para nuestras niñas. Mi trabajo con... Sí, lo destacaba la presidenta encargada Delcy Rodríguez en esta actividad que sostuvo desde el Palacio de Miraflores, donde también se pone de manifiesto que se siguen avanzando en los motores económicos en nuestro país, en ese plan de la patria, en la primera transformación que tiene que ver con el ámbito productivo en todos los aspectos. Veíamos un Consejo de Economía Productiva, señor Caballero, el pasado viernes, donde todos los motores productivos de nuestro país se conjugaron allí para seguir avanzando en esas políticas de Estado, y no en vano el año pasado se tuvo, o durante los últimos 19 trimestres, hubo un crecimiento económico sostenido, y eso se espera que se reviva este año 2026. Así es, vamos a seguir revisando en función de lo que ha sido esta actividad que tiene que ver con el desarrollo nacional, el tema de la inversión. Vamos a revisar inmediatamente una nota de la página de la casa, ¿sí? Venezolana de Televisión, que destaca lo siguiente. Revisamos el titular que dice de la siguiente manera: proyectan que producción de acero en el país asciende a 75.000 toneladas este año 2026. La nota destaca lo siguiente: tras 7 años de paralización, el Complejo Siderúrgico Nacional, planta Acería Barquisimeto, retomó sus operaciones con proyecciones de alto impacto para que la economía del país durante este 2026, pues se estima que este año se produzcan 75.000 toneladas de acero, lo que garantiza la materia prima necesaria para la laminación de productos estratégicos. Así lo informó la presidenta del complejo siderúrgico, el coronel Dani Parada, desde el estado Lara, donde aseveró que este acero permitirá elaborar cabillas y vigas para la construcción, ángulos y platinas para la industria nacional, insumos para vivienda y ferreterías comunales. Ahí está. Industrias básicas de nuestro país siguen avanzando, siguen en producción, porque se sigue potenciando todos los motores que de una u otra manera tributan en función a generar ingresos para nuestro país. Bueno, y uno de ellos tiene que ver con las industrias básicas, por eso se llevaba a cabo este importante encuentro el día de ayer con nuestra presidenta encargada. Así es, mire, vamos a revisar aspectos importantes relativos al tema de la producción minerales en nuestro país. Vamos a revisar aquí los datos que también ha preparado el equipo de producción. Los colocamos allí, fíjense, vamos a verlo al detalle. Producción récord de oro de 9.5 toneladas con un crecimiento del 81% en el sector público y 34.8% en el sector privado. Hablamos, por ejemplo, del hierro, que ha alcanzado el pico de exportación más alto en una década. Y si hablamos del carbón, se registró un crecimiento exponencial del 260%. O sea, importante, interesantes cifras, interesantes datos, que lo comentaba el día de ayer la presidenta encargada en compañía ahí de los ministros, el ministro de la cartera, también estaba allí el ministro del despacho, el ministro de comunicación, donde justamente se siguen avanzando en estas políticas de Estado. Y un punto muy importante, se sigue abriendo este abanico de opción entre el sector público y el sector privado. Venezuela siempre está abierta a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, justo también en este renglón del tema minero en Venezuela. Hay un aspecto importante que lo destacaba Egma, la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, que tiene que ver cómo estos recursos justamente se retribuyen en políticas públicas para el pueblo venezolano. Hay una nota o elementos que es importante destacar y vamos a ir presentándole algunas de las imágenes, porque fíjense, ahí está. Tiene que ver, por ejemplo, con que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha entregado también este lunes una serie de proyectos en los estados Lara y Bolívar que corresponden al área social y económica del país. En Lara, el gobierno bolivariano reactivó, por ejemplo, la planta de acería en Barquisimeto, encargada de procesar, ya destacábamos, 75.000 toneladas de acero para la producción de cabillas y otros productos destinados a la construcción de viviendas. Bueno, ahí ven las imágenes de cómo ahí está el resultado, o los ingresos, o en qué se invierte el dinero que ingresa a nuestro país. Miren, y de obras y servicios para el pueblo venezolano. Bueno, y veíamos ayer esa jornada bastante interesante que se desarrollaba pues el día de ayer. Por su parte, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, él también destacaba la importancia y cómo se ha potenciado la industria en nuestro país y el sector minero en Venezuela. Esto a tal punto de llegar a los niveles de exportación. Esto es muy importante. Abastecemos el producto a nivel nacional, abastecemos aquí nuestro mercado y también tenemos calidad de exportación.
Eso lo dijo el ministro ayer y lo reponemos para ustedes. Vamos a ver. Y una cosa resaltante, Presidenta, es el hecho de las certificaciones internacionales que hemos venido obteniendo gracias a la cooperación que hemos tenido con el Ministerio de Comercio e Industria. Hoy fusionado, se ha venido trabajando con Sencamer para poder realizar esas certificaciones y gracias a ese trabajo se han podido certificar en lo que son instituciones internacionales y hoy en día podemos decir que estamos exportando cabilla, estamos transformando la materia prima aquí en Venezuela, como lo dijo el coronel, estamos suministrando también al mercado nacional, al mercado de construcción, vivienda, a las ferreterías y bueno, ese proyecto tan emblemático que desarrolló el presidente a través de las ferreterías comunales. Mira, importante lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, por ejemplo en el caso del mineral y también de la industria. Vamos a revisar en función de eso igualmente datos que amplía esta publicación que aparece en Instagram de la Casa Venezolana de Televisión y el titular dice de la siguiente manera: Venezuela logró la más alta exportación del mineral de hierro en la última década. La nota destaca, en este caso, una cita de la presidenta encargada Delcy Rodríguez que dice de la siguiente manera: en mineral de hierro la exportación en el último trimestre del año 2025 fue la más alta en los últimos 10 años de la última década y nosotros con este camino esperamos igualmente con esfuerzo propio un incremento en el año 2026 de más de 50%, anunció la presidenta encargada de la República Delcy Rodríguez durante la reunión de trabajo del motor Minería e Industrias Básicas. En la actividad presidencial agregó además que se espera recibir también inversiones nacionales e internacionales que el presidente Maduro denominó la fórmula mágica de cómo se interactúa en todos los sectores públicos y privados. Fíjense, hago relación a este párrafo porque se sigue los directrices y los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, y eso es lo que está enmarcado por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Miren, se sigue la misma línea, es la hoja de ruta del Plan de la Patria 2025-2031, enmarcado en el tema económico, en esta oportunidad, con el tema minero, y que se sigue trabajando en función, y como se evidencia aquí, de potenciar nuestra industria en esta oportunidad, nuestra industria básica, mira, con resultados positivos como las que mencionaba la presidenta el día de ayer en torno a esta temática. Y decía un aspecto fundamental también que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Nuestro país fortalece su soberanía, empresas al servicio del pueblo y recursos que se materializan, como estamos hablando, en servicios públicos. Fíjense algo, y todo esto además está contenido en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a revisarla al detalle, ¿sí? Ahí hay unos elementos interesantes y específicamente en lo relativo al artículo 12, en este caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice así: los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Ajá. Palabras más, palabras menos, todo lo que se encuentra dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de nuestras tierras, en nuestro mar, le pertenece a todas y a todos los venezolanos, a más nadie, solamente a nosotros. Mira, y entre estos es importante destacar que todo esto se logra justamente porque Venezuela sigue en paz y sigue avanzando en fortalecer esa gobernabilidad. Paz. La gobernabilidad, la República Bolivariana de Venezuela, pese a circunstancias difíciles, duras, hay que recordar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue secuestrado con la primera dama Cilia Flores. Pese a esa circunstancia, mira, Venezuela sigue avanzando, Venezuela avanza en el tema diplomático, esa diplomacia de paz, pero también a lo interno hay políticas públicas que siguen avanzando. La paz, como uno de los pilares para mantenerla en nuestro país. Recordemos que son 3 aspectos fundamentales. El primero, lo decía desde el primer momento la presidenta encargada, el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la doctora Cilia Flores, tienen ya 18 días secuestrados. El segundo, lo decíamos, mantener la paz. Y como número 3, mantener la gobernabilidad, como se ha mantenido hasta el momento. Vamos a escuchar justamente lo que dijo la presidenta Delcy Rodríguez hablando de la paz en Venezuela. Este es el camino de Venezuela. Es el camino donde preservamos la paz, donde consolidamos estabilidad económica, donde procuramos
la integración y la justicia social con el único fin que sea la felicidad del pueblo venezolano, su felicidad social, su felicidad económica, pero lo más importante, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, garantizando futuro para nuestros niños y para nuestras niñas. Muchísimas gracias a toda Venezuela. Bueno, ahí está, importante, ¿no? Venezuela sigue avanzando en los distintos motores, más de 14 motores productivos, en este caso hablando del motor de la minería, en el sector petrolero, en avance, en inversión. Por cierto, ayer es importante recordar y comentar que se ha hecho entrega igualmente de un número importante de unidades habitacionales, viviendas, ¿no? Como parte de esta política que se retribuye, se recoge justamente parte de esa cosecha y se retribuye en función de políticas públicas. Se sigue avanzando en las políticas públicas, pero a la par se sigue avanzando justamente, y ya lo comentábamos, en el rescate del presidente Nicolás Maduro y de la doctora Cilia Flores. Es por ello que todos los días, primero, en las calles de nuestro país, en las calles de Venezuela, se ve a un pueblo esperanzado en el retorno de su jefe de Estado, esperanzando en que vuelvan, exigen a Estados Unidos que le revuelvan al presidente y a la primera dama. Y a su vez se sigue a la par de esta contienda jurídica, ¿no? Sí. Y buscando, como tú bien lo decías, el tema diplomático, cómo regresar. Es por ello que la semana pasada hubo un encuentro de juristas bastante interesante. Y vamos a hablar cuáles son esos tópicos jurídicos que se enmarcan para el regreso de tanto el presidente como de la primera dama. Así que, ¿con quién nos vamos a tomar ese cafecito para hablar de eso, señor Caballo? Así es, miren, este tema sin duda es de vital importancia. Vamos a presentar ya nuestro invitado Roy Daza, diputado a la Asamblea Nacional. Sin duda amigo de la casa, muchos temas podemos abordar con él. Central, sin duda, está Roy Daza, esta ofensiva que está desplegando la República Bolivariana de Venezuela para garantizar el retorno seguro y rápido de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Con las imágenes, ahí ya lo ven, viene al estudio 4, ya se tomó su café, vamos a la pausa. El primer café. El primer cafecito de la mañana. Se tomó su primer café, seguramente se tome otro con nosotros allí, porque ese va a ser uno de los temas de los varios que vamos a conversar con el diputado Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, por cierto, reelecto ahorita, y asumió nuevamente también su curul dentro del Parlamento venezolano el pasado 5 de enero. ¿Qué hora es? 11:17 minutos. ¿Ah? Este hermoso mapa. Nos vamos con el mapa, señores, y hay que recordar, miren, nuestro mapa de la República Bolivariana de Venezuela con nuestro Esequibo, y tiene de lado nuestra bandera de Venezuela, la bandera de Venezuela, que en todo caso es la que debería, o la que arropa, mejor dicho, a nuestro país, es amarillo, azul y rojo, con nuestras 8 estrellas. Ese es el único mapa que debe arropar o alguna única bandera que debe arropar a nuestro mapa. Y nosotros tenemos también, por cierto, aquí este detalle. Mira qué bello. Miren, además lo tengo yo. Miren, si nos pueden hacer zoom antes de irnos a la pausa. Aquí está nuestro mapa, aquí está. Mira, ahí está, ahí lo tiene el señor República Caballo. Bolivariana de Venezuela, orgulloso de ser venezolano. Nosotros somos venezolanos, estamos orgullosos de ser venezolanos y aquí seguimos batallando y luchando. ¿No es así? Así es, Ahí mira, está, aquí está. el tuyo. Aquí está. Hacemos una pausa con nuestro mapa y ya venimos con más de su programa Café. Amigos, y para darle entrada a la entrevista, vamos a darle lectura al portal de YBKE Mundial, que dice lo siguiente: juristas de Venezuela exigen liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Le damos lectura, dice así: la red de juristas de Venezuela demandó la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores, denunciado que su secuestro representa un grave ataque contra el derecho internacional y la institucionalidad multilateral. Este reclamo se realizó durante un encuentro en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde se congregaron abogados, jueces, académicos y trabajadores del sistema de justicia de todo el país. Destacan que lo hecho por Estados Unidos no solo vulnera la soberanía nacional, sino que también establece un peligroso precedente para el orden mundial. Importante, ¿no? Esa nota y además este encuentro de juristas, porque se sigue avanzando
en esa ruta tan importante diplomática. Ya nos acompaña Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, además integrante de la Comisión de Política Exterior. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Y bueno, los elementos y las hojas de ruta que se va delineando en función del diagnóstico, de lo que se tiene y del grave precedente que representa esto que ocurrió el pasado 3 de enero. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Pero para decir de una vez, hay un principio desde el punto de vista del derecho internacional, que es la inmunidad de los jefes de Estado. Llámese jefe de Estado el rey, llámese príncipe, llámese emperador, llámese presidente, primer ministro, quien ocupa la jefatura del Estado en cada uno de los países, de los 190 y tantos países del mundo, tiene inmunidad. Esto es un principio jurídico y diplomático que tiene muchos años. Viene desde los tratados de Westfalia, después de las grandes guerras europeas, y por supuesto desde las guerras mundiales del siglo pasado, cuando nacen las Naciones Unidas. Entre los principios de las Naciones Unidas está precisamente la inmunidad de los jefes de Estado. Por lo tanto, la única posibilidad real, justa, que hay con relación al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada Cilia Flores es la liberación inmediata. Es decir, no cabe en ningún caso, pero por ninguna vía, no hay interpretación de absolutamente nada que indique que no va a ser puesto en libertad y regresado a su país. Porque además la única manera que hay para poder llevar a un juicio, yo no digo condenar, sino llevar a un juicio a un jefe de Estado, es por la vía del Tribunal de La Haya. Y sencillamente aquí eso no operó. Aquí lo que operó fue una fuerza militar que bombardeó una ciudad de un país con el cual no está en guerra los Estados Unidos. Hay 100 muertos, una cantidad muy importante de heridos, destrozos en toda la ciudad de capital de Venezuela y en otras partes de la República, y se opera un secuestro. Es decir, no hay jurisprudencia en ninguna parte. O sea, ¿por qué la Constitución de Venezuela no contempla qué hacer en caso de secuestro? Porque eso no existe en ninguna Constitución. Es decir, en ninguna parte puede existir eso, porque eso es absurdo. Es decir, no hay ninguna legislación que vaya a decir eso. Además, la otra cosa es la extraterritorialidad del tribunal. Los tribunales de los Estados Unidos son para los Estados Unidos, solo en caso de un hecho de extradición. En Venezuela ha habido extradición de delincuentes por distintas causas, siempre, sí. Eso se hace, es algo no muy común, pero que se hace con relación a determinado sujeto que ha incurrido en algún delito y se hace el proceso de extradición. En este sentido, aquí no hay nada de eso. Es decir, eso no existe. Entonces, al no existir, hay un asunto que es clave. Ese tribunal no tiene competencia para juzgar a ningún ciudadano del mundo en territorio de Nueva York, en territorio norteamericano. Eso no existe porque los tribunales norteamericanos no son tribunales internacionales, son tribunales de los Estados Unidos. Y además de eso, ese tribunal tiene un asunto que resolver muy importante, que es que el presidente Nicolás Maduro se declara presidente de una república. Lo primero que tiene que responder el tribunal y el juez de la causa es que va a ser ante un hecho objetivo. Está frente a un presidente y está frente a una diputada, con inmunidad parlamentaria y con inmunidad como jefe de Estado. Entonces, esos son los dos primeros principios. ¿Sabes qué viola? El artículo 1 y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sabes qué viola? Toda la Convención de Ginebra sobre los Derechos Humanos. Toda la Convención de Ginebra sobre las relaciones entre los Estados. Es decir, no puede haber una relación entre los Estados que pase porque tú bombardeas a una ciudad y te llevas secuestrado a un presidente. Es decir, eso sencillamente, tú puedes dar 1000 argumentaciones,
pero el problema es que el derecho internacional es el derecho internacional y eso existe. Así hay gente que no cree en eso, gente que no la quiere aplica. darle una patada al derecho internacional. El derecho internacional existe y esa es precisamente la línea definida por el gobierno bolivariano, que su presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha definido. Nuestra línea es la democracia bolivariana de paz. ¿Por qué? Pues nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr la liberación inmediata. Cuando digo inmediata, y subrayo la palabra inmediata, es porque cuando usted ve las declaraciones de otras cancillerías del mundo, unas de países con mucho peso, otras con países de peso mediano y otras no con tanto peso, pero que en todo caso son muy importantes, la frase es esa. Lo que solicitan es, exigimos la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro. Justamente, diputado, en función a esa contundencia, apoyo que hemos recibido en el ámbito internacional, incluso hay países que de una u otra manera pueden que no comulguen, ¿no?, con lo socialista que es Venezuela o estas medidas que se vienen adoptando, sin embargo han alzado su voz en defensa de ese derecho internacional, que se respeten, ¿no?, la Carta Democrática, el Acuerdo de Ginebra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer o qué se viene desarrollando por parte de Venezuela para lograr esa liberación? Usted dice la presidenta encargada, que los canales diplomáticos son fundamentales y que se viene trabajando en función a eso. Sí, eso justamente, diputado, es importante porque además se habla de la ofensiva de Venezuela y la respuesta que hay en organismos, por ejemplo, multilaterales. Bueno, el organismo multilateral que trató el asunto con mayor velocidad fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, el representante de los Estados Unidos no puede explicar por qué bombardeó una ciudad en un país con el que está guerra. Sencillamente no lo pudo. Salió con una serie de argumentaciones que no tenían ni siquiera que ver con el punto. Y por otra parte, tanto las representaciones de casi todos los países, y en particular de la República Popular China y de la Federación Rusa, fue liberación inmediata. Es decir, ese es un punto muy importante desde el punto de vista de las instituciones. Pero lo más significativo en estos 18 días es que se está levantando un movimiento de opinión internacional muy poderoso, muy poderoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo contrario al Estado de Derecho? La anarquía. ¿Qué es lo contrario a que no exista el derecho internacional? La guerra. La guerra. Es decir, todas las guerras mundiales del siglo XX fueron precedidas ¿por qué? Por una situación en la que determinados gobiernos no aceptaron el derecho internacional. Y ahí se arma una situación insostenible para la sociedad humana, es decir, para la humanidad. No es un problema de un país en particular. Por eso es que hoy hay un prisionero de guerra en una cárcel. Así lo dijo el propio presidente. El prisionero de guerra y una prisionera de guerra en una cárcel que hoy se convierten en el símbolo de la lucha de la humanidad por el Estado de Derecho. Es decir, ¿qué diferencia la barbarie de la civilización? El Estado de Derecho, que no hay otro, ¿no? Es precisamente ese es el punto de la discusión que hoy está prevaleciendo en el mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos tanta seguridad de que vamos a alcanzar el objetivo de rescatar a nuestros dos héroes. Eso es importante, diputado, porque además se crea un tema de certidumbre, ¿no?, de tranquilidad. Comentábamos y hemos hecho justamente durante todos estos días que en medio de estas circunstancias que quizás en otros países hubiese sido el caos, inclusive guerras civiles, ¿no?, en Venezuela, pese a lo difícil de la situación, las instituciones han actuado inmediatamente. La Asamblea Nacional se constituyó, se instaló el pasado 5 de enero, el Poder Judicial tomó sus decisiones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, es uno de los temas importantes que se rescatan, que es la fortaleza de las instituciones y el funcionamiento de las instituciones pese a estas circunstancias. Esa es otra de las aristas también para evaluar durante todo este proceso. Toma el discurso de la extrema derecha. Es decir, los hechos pueden más que cualquier fake news. Los hechos pueden más que cualquier influencer, por mucho que les paguen.
Por mucho dinero que gasten en influencer y en decir mentiras tras mentiras 24 horas al día, de todos los días de la semana. Es decir, los hechos son los hechos. Es decir, una situación tan extremadamente grave como es que hoy el presidente de Venezuela y la primera dama estén secuestrados en una cárcel de Nueva York, significa además en cualquier país una situación de caos. Sí. Y eso no es lo que pasa en este país. Es decir, ¿por qué? Porque esa narrativa de una crisis extraordinaria es mentira. Sencillamente se está demostrando que eso es falso, de toda falsedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si algo tiene la sociedad venezolana, ¿sabe qué es? Que no lo tienen, por cierto, otros países. Cohesión social. La cohesión social que da, en primer lugar, la doctrina bolivariana, la doctrina del comandante Chávez, el pensamiento político de Nicolás Maduro, porque eso no se da en el aire, eso se da producto de conciencia política. En segundo lugar, unas instituciones democráticas que funcionan. ¿Qué ha quedado demostrado, incluso demostrado en la contraparte de la extrema derecha en los últimos días? En primer lugar, que es mentira que el señor de ultraderechista que anda por allá por Madrid ganó ninguna elecciones, porque no ganó ninguna elecciones. Sencillamente está claro que el Partido Socialista Unido, el polo patriótico, ganaron las elecciones presidenciales y las ganaron en buena lid y con bastante ventaja, como lo ratificó aquí el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de nuestro país. ¿Qué pretendían ellos? Que desconociéramos al Consejo Nacional Electoral, que desconociéramos al tribunal. ¿Por qué? Porque lo que les interesaba era lo que pasó. Aquí hay dirigentes políticos de la extrema derecha que solicitaron bombardear al país y después fueron y le entregaron un premio a quien bombardeó al país. Diputado, usted que forma parte y en esta nueva Asamblea Nacional de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente, ¿cómo perfila usted esas relaciones internacionales? La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido enfática en seguir manteniendo esta diplomacia de paz con el resto del mundo. Estamos con los brazos abiertos para recibir inversiones de todas partes del mundo. Incluso habla de Estados Unidos y de las otras naciones. ¿Cómo usted la perfila para este año 2026? Nosotros tenemos derecho a tener relaciones con quien decidamos tener relaciones. Eso es lo primero. Ahora, yo creo que alguna vez lo dije en este programa, en algún momento, y lo he dicho en otros programas en los que he estado. El presidente Maduro siempre dijo, nosotros queremos tener relaciones de respeto y relaciones normales con el gobierno de los Estados Unidos. Así es. Lo repitió hasta el cansancio. Le hizo un llamado al presidente Donald Trump. Le hizo llamados antes al presidente Biden, a otros presidentes. ¿Y qué es lo que hoy se puede alcanzar desde el punto de vista de la diplomacia? Que Venezuela abra un conjunto de relaciones y tenga un conjunto de relaciones y mantenga un conjunto de relaciones con todos los países con los cuales hay una cooperación política, económica, social, cultural, de todas. Ahora, ¿qué le toca a la Asamblea Nacional? A la Asamblea Nacional le toca primero resolver el asunto de las leyes. En primer lugar, hay una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por la presidenta y seguramente en una reunión que es dentro de algunas horas en la que yo debo participar, ese punto va a estar dentro de la discusión. En segundo, las que tiene que ver con el asunto de los derechos sociales y económicos de todos los venezolanos. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con los trámites, que es aceleración de trámites en relación a los temas económicos precisamente. Esos tres puntos legislativos son claves para poder avanzar además desde el punto de vista político en un nuevo relacionamiento. Ojalá nosotros estemos frente a una situación en la que la Unión Europea abandone la posición dogmática y equivocada que ha sostenido con respecto a la democracia venezolana. Sí. Si algún país puede exhibir democracia, es Venezuela. Y eso nosotros se lo decimos a todos los países del mundo y en todas las instancias que podamos. Vamos a trabajar en todas las instancias donde podamos levantar la bandera de Venezuela, la vamos a levantar.
y la vamos a levantar exigiendo un asunto clave para toda la nación venezolana, la liberación de nuestro presidente y de Cilia Flores. Importante, diputado Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional. Importante además la lectura y además, por cierto, destacar que Venezuela sigue avanzando en los compromisos en temas de derechos humanos. Es un tema que se nos quedó ahí, pero que seguramente vamos a analizar en una próxima entrevista, diputado, porque sin duda Venezuela sigue avanzando, fortaleciendo esa ruta, exigiendo el retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Gracias a usted. Nos quedó materia pendiente, tenemos que traerlo de nuevo para seguir hablando de ese acontecer internacional, ¿no? Y el papel que está jugando hoy por hoy esta Asamblea Nacional, que arrancó su periodo el pasado 5 de enero. Miren, 11:40 minutos de la mañana, nos corresponde establecer una nueva pausa que en su programa Café en la Mañana no se aparte. Ya le vamos a presentar a la vuelta con quien vamos a estar conversando. Elizabeth Pereira, analista internacional, justamente para seguir ahondando en esa materia internacional que se sigue dilucidando, que viene, estas relaciones, justamente la comentábamos y la adelantábamos ya con el diputado Roy Daza, esas relaciones entre Venezuela y el resto del mundo, cómo se posicionan allí. Bueno, de eso y más vamos a conversar con nuestra invitada a la vuelta. Pausa, ya venimos, no se apure. Con la BDB app del Banco de Venezuela todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con Pagomóvil BDB QR. Divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología iSpace pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómodas e inmediatas desde donde estés. Descarga la BDB app y lleva tu banco número 1 en tus manos. Retornamos a su programa Café en la Mañana. Ya nos acompaña Elizabeth Pereira, internacionalista, amiga de la casa. Ya hemos hablado antes con ella. Y un tema importante, lo que tiene que ver con esta situación que se ha presentado luego de esta agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el grave precedente. Conversamos con el diputado algunos elementos y escenarios, pero el grave precedente que a nivel internacional esto representa. Porque sin duda hoy fue Venezuela. Pero, ¿qué pasa si mañana, como ya, digamos, está ocurriendo, pasa con otros países? Vemos lo que está pasando en este caso, por ejemplo, en Europa. ¿Sí? Bueno, sí, desafortunadamente Estados Unidos ha dejado abierta la ventana a reiterar su violación del derecho internacional en cualquier latitud. Acá cerca tenemos los casos de México, Colombia, Cuba, que son los que ellos han explicitado de forma pública y también respaldado a través de su doctrina y su estrategia de seguridad y defensa, que la conocimos por allí a los primeros días de diciembre. Pero más allá de esas fronteras también está retomar el control también con un férreo matiz colonial sobre Europa. Es decir, estos dos frentes visiblemente abiertos que tiene ahora Estados Unidos tienen que ver con el reposicionamiento de esa mala interpretación que ellos están haciendo, la mala lectura que ellos están haciendo del escenario internacional, donde a través de la imposición, la arbitrariedad, el uso de la fuerza en cualquiera de sus dimensiones, proporcionado o desproporcionado, no está permitido en el derecho internacional y pues esa ventana es un poco peligrosa, pero que para quienes pudieran estar pensando que es una ventana que desecha el derecho internacional, pues al contrario de ello es lo que tenemos, ¿no? Por supuesto que se habla mucho de la debilidad de las organizaciones internacionales frente a hechos como esto, frente a iniciativas como estas, pero lo que sí es que ¿qué sería si no lo tuviéramos? El mundo ahora se enfrenta al dilema, porque está frente a un dilema de reajustarse frente a estas amenazas que no son cualquier amenaza, está frente a la primera potencia militar y frente a una potencia nuclear que ahora mismo no guarda ningún tipo de ética, que ahora mismo no guarda ningún tipo de moral para hacerse de sus supuestos intereses en la escena internacional. Allí también tendríamos que entrar a definir los intereses, porque los intereses deben ser legítimos y los intereses deben conciliarse con el derecho internacional y también con la protección de los intereses y de los estados nacionales, porque si no, pues entramos en la guerra de todos contra todos. Esto también viene a representar un punto, digamos, muy importante sobre el cual hay que hacer énfasis, porque se tiende mucho a generarse la confusión del tema de cuándo se usan las guerras y cuándo no se usan las guerras. Pues el derecho internacional es muy claro y la Carta de las Naciones Unidas también.
bueno, tú puedes apelar y acudir a ello para defenderte de un ataque que hayas recibido o si te encuentras bajo una amenaza inminente, sería el Consejo de Seguridad quien pudiera autorizarlo. Pero realizarlo de otra manera, por supuesto, nos tiene que alertar sobre una situación. El uso del ordenamiento jurídico interno de los Estados Unidos para avalar intervenciones extranjeras que, por supuesto, son violatorias del derecho internacional y creo que también son violatorias de su propia normativa internacional. La intervención de los Estados Unidos, la invasión de los Estados Unidos es igual de mala e igual de condenable con o sin aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Eso es algo en lo que nosotros debemos insistir. Y es mucho, digamos, peor porque entendemos que la moralidad internacional de los Estados Unidos es bastante depreciada. Hemos visto cómo ellos se han retirado de los organismos internacionales, pero también vemos que sus compromisos en otros temas como cambio climático, como ambiente, etcétera, pues están regidos por lo que ellos estiman que son sus compromisos para este asunto. Entonces, cuando nosotros queremos también determinar cuál es el impacto verdadero de esto y hacia dónde deberíamos ir, bueno, sí, retomar lo que acaba de decir el diputado. El mundo ahora mismo está mirándose frente al espejo de lo que desafortunadamente le ocurrió a Venezuela. Y creemos que la movilización además se produjo porque la amenaza es real e inminente para todos. Es decir, y esto no tiene que ver ni lo podemos llevar al tema solamente de la personalidad del presidente de los Estados Unidos. Tiene que ver además con un desgaste profundo de las instituciones norteamericanas. Por eso vemos que hay, digamos, esa conflagración, no es que ellos sean, digamos, especialmente articulados o suizos en sus instituciones, sino que vemos un departamento de Tesoro articulado con el de Guerra, articulado con el resto de las instituciones, el Departamento de Estado prestándose para avalar los supuestos informes de la CIA, que fueron los que supuestamente nuevamente han dado origen a toda la situación. Entonces allí, digamos, esa articulación debe ser revisada por parte de los Estados Unidos. Fíjense que en estos días también hemos visto cómo algunos congresistas y senadores han manifestado pues su rechazo a lo que ha ocurrido recientemente y muy desafortunadamente también en el caso de Venezuela, y que eso les ha significado algún tipo de amenazas y de contramedidas por parte del gobierno norteamericano e inclusive contrademandas por parte de quienes están afectados. ¿Y esto a dónde nos conduce? Bueno, a que usar, digamos, todo el potencial del Estado para poder mantenerse en el curso guerrerista, belicista, colonialista, implica también para los Estados Unidos, y que es un asunto que ellos van a resolver, seguir debilitando sus instituciones. La única manera que ha encontrado el presidente Donald Trump de que sus propias instituciones sigan respondiendo a su sed de guerra ha sido a través de su propio debilitamiento. Entonces, la sociedad en los Estados Unidos también tiene que preguntarse hasta dónde va a llegar este asunto y qué más están dispuestos a permitir, ¿no? Hay muchísimos otros temas, como lo señalan los medios estadounidenses, que pues están siendo dejados de lado, pero serán no solamente los índices de popularidad, sino las demás iniciativas que se lleven para la verificación de la transparencia en esas instituciones la que determinen qué es lo que va a pasar. Por eso no hay que confundirse. Esto no responde a democracia, esto no responde a lucha por los derechos humanos, esto no tiene nada que ver con ninguna otra, no, ni mucho menos con el narcotráfico. Esto tiene que ver con un tema de reposicionar su hegemonía. Y Doctrina Monroe. Bueno, sí, doctrina Monroe redimensionada, 4.0, 2.0, ya no sabemos. Justamente hablando de eso 4.0 y 2.0, le iba a decir que otro elemento del cual está haciendo uso Estados Unidos y el gobierno, en este caso de Donald Trump, tiene que ver justamente con esa guerra cognitiva, ¿no? Y el propio presidente de Estados Unidos se da la tarea de montar fake news, de montar falsos informaciones en contra de nuestro país para de una u otra manera posicionar narrativas que son falsas. Vimos
el día de hoy en horas de la mañana, donde posicionaba y colocaba un mapa creado por inteligencia artificial, donde posicionaba a nuestro país con una bandera de Estados Unidos. Una manera como de entrar, ¿no?, en la psiquis y la retórica falsa en contra de nuestro país. Bueno, ya fue desmontado y el único mapa que existe de nuestro país es este que tenemos a nosotros a nuestras espaldas, y es el de la República Bolivariana de Venezuela con nuestra bandera tricolor. Entonces, ese elemento que también se puede sumar, que de pronto en UNASI no existía de esta manera con el tema de las redes sociales, hoy también se posiciona y es digno, ¿no? También, o sea, es necesario esa revisión de este tema que también forma parte de toda esta guerra, profe. Desde luego que sí. Fíjense que siempre hemos hablado de que esto se marca dentro de una gran estrategia que tiene varios frentes, que pues muchos estudiosos la llaman la guerra híbrida, la guerra multiforme, etcétera, y esto es apenas una de las partes muy potentes, por cierto, de la guerra que se intenta contra Venezuela. Hay ocasiones en las que no debemos tomar al presidente Donald Trump al pie de la letra, y esta es una de ellas. ¿Por qué? Seguir, digamos, haciéndole de alguna otra manera el juego, pues es también caer en parte en los niveles de poco serios de la política exterior, ¿no? Las políticas exteriores son bastante serias y pues que un presidente de la República tome la tarea, etcétera, la posición y la postura para este desafortunado caso debería ser otra, tratar de encauzar las cosas legalmente, etcétera, tratar de pues llegar a los mejores términos posibles para lograr el retorno del presidente de la República, constitucional además de nuestra república, y pues tratar de enmendar, de resarcir lo que ha hecho a través de este atentado a nuestro país, y pues buscar otras vías de relaciones amistosas y respetuosas, que es lo que el mundo está esperando. Mira, importante. A ver, un mensaje, tenemos 30 segundos de tranquilidad. En medio de estas circunstancias vemos un Estado venezolano que sigue funcionando, además la denuncia está allí. Hay un movimiento no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional para el retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Qué mensaje le daría a Elizabeth Pereira? Bueno, el mensaje es a la calma, a la tranquilidad, a la paz. Confiemos en nuestra conciencia política, pero también en todas nuestras habilidades y nuestras capacidades, las que se desplegan desde la Cancillería, las que desplegamos desde nuestro puesto de trabajo, la que despliega el alto gobierno, y estar atentos, por supuesto, a desarticular cualquier iniciativa que no apunte hacia el verdadero objetivo, que no es solamente condenar esto, sino lograr la restitución al estado anterior, antes de la agresión, que es tener de vuelta al señor presidente de la República, y que por supuesto pues todo lo demás signifique también encauzar relaciones no solamente con los Estados Unidos, sino con cualquier otro país del mundo bajo las condiciones normales del derecho internacional. Muchísimas gracias, profe. Elizabeth Pereira, analista internacional. Bueno, seguimos analizando, ¿no? Esta nueva política internacional, que es un poco distinta, ¿no?, a la que uno, como lo decía la profesora, ¿no?, a veces hay actores que son poco serios, ¿no?, en esta política internacional. Bueno, pero lo ha sido enfática tanto el gobierno bolivariano desde el comandante Chávez, y lo mantiene hoy por hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Nosotros hemos sido garantes de la paz y estamos acostumbrados a mantener una diplomacia de paz en todos los frentes y el diálogo como principal bandera. Mira, Venezuela, se viene la emisión meridiana de la noticia. Bien pendientes de la información real. Esta que es aquí, se la ofrece Venezolana de Televisión, los programas de opinión y también los programas de información. Nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa que obra bien. Le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.